Es increíble, una verdadera pesadilla. Y fíjense, sobre todo los jóvenes, aprendan esto. No pretendo ser maestro de vida, pero algo de experiencia tengo. A los seres humanos no se los conoce por los buenos amigos que son. Eso es lo más fácil. Se los conoce por los malos enemigos que son. Después de que hace 6 meses te decían que era el mejor presidente del mundo, el mejor ecuatoriano, el gobierno histórico. Yo, sí, yo cabalgué junto a Rafael Correa y le contaré a mis nietos, a mis tataranietos, a mis recontra tataranietos. Ahora somos corruptos, jefe de la mafia, la bestia del apocalipsis, hambrientos de poder, desquiciados, vejunos, sumisos. Ya basta. Ahora la revolución es cualquier pendejada. Ya basta. Pacíficos, pero nos vamos a hacer respetar con firmeza. La violencia de ellos. En paz, pero con firmeza, haremos respetar ese sueño colectivo que es nuestra revolución ciudadana. Pero ¿quién puede creerle a un hombre que hace 6 meses, cuando todavía no necesitaba, hablaba la más grande maravilla de mi gobierno, hablaba la más grande maravilla de mi persona? Era el primero que me decía que tenía que regresar en 2021. No solo eso, después de ganar el 2 de abril me dijo que tenía que regresar en 2 años, porque él quería solo estar 2 años. Y ahora dice todo lo contrario. Estamos ante un impostor profesional. Pero ¿saben qué? De gente así nadie puede confiar. Ni nosotros, los traicionados, ni los que hoy utilizan a esos traidores. Y ahora, compañeros, ¿quién puede perderse? Al inicio pudieron confundirnos, aturdirnos. Ganamos las elecciones, utilizaban nuestros mismos símbolos y estaban destruyendo la revolución. Pudieron confundirnos, ya nadie puede estar confundido. ¿Quién puede creer que continúa la revolución con el gentil auspicio del Banco Guayaquil, con el apoyo de Lazo, con el apoyo de Nebot, con el apoyo de Bucarán, la nueva guardia de choque del gobierno, con el apoyo de los banqueros, con el apoyo de cierta prensa corrupta? ¿Quién puede creer que continúa la revolución? Por eso, mil gracias a esos compañeros que no se venden, a esos compañeros cuya alma, cuya corazón, cuya mente no tienen precio. Juan Cristóbal, Doris, no quiero nombrarlo, me puedo olvidar de alguien. Juan, tantos y tantos que pese a todas las presiones, a todas las amenazas, han dicho: nosotros no somos mercenarios, nosotros no somos mercaderes, aquí estamos por convicción y estaremos del lado de nuestra revolución ciudadana. No se imaginan cuántas presiones hay, eso tampoco lo dice la prensa. Les insisto, hemos vuelto al país de hace 20 años, cuando ahí sí se judicializaba la política y aquel que no está con el gobierno le empiezan juicios. El país donde se perseguía a la gente utilizando organismos de control. Pregunten si yo alguna vez me atreví, jamás, y no por no tener capacidad de atrevimiento, que ustedes saben que la tengo, por convicción, por principio. ¿Cuándo iba a decir a una autoridad de control: mire, investiga a mi opositor para encontrarle algo y perseguirlo? Jamás. Hoy se hace eso todos los días. Pregunten a asambleístas, a la prensa honesta, si quieren leer los nombres, protéjanlos, pero pueden investigar. Les mandan Contraloría, les ponen una glosa de 30 millones y al día siguiente llama el Montesinos de Ecuador, el secretario de la presidencia, un extranjero, Eduardo Mangas, a decir: ¿sabes qué? Te podemos ayudar, te damos el apoyo político, pero tienes que dar el apoyo al gobierno. Y así han sometido a asambleístas, a alcaldes, muchas autoridades. Hay persecución, hay judicialización de la política. El Estado de Derecho ya no importa, es la presión política. Miren el juicio de Jorge Glass, no puede haber mayor cantinflada, no tiene ninguna prueba, pero todo ha sido presión política. Hay persecución, gracias a los compañeros que no se han sometido ni por la zanahoria ni por el palo. ¡Qué pena
por aquellos que se vendieron. Que se vayan y no vuelvan jamás, compañeros. Compañeros, la farsa sigue, distrayéndonos en cosas que suenan bonitas y son manipulaciones. El país de los 90, el país de la camioneta. Recuerden, en los 90, a finales de los 90 hubo un golpe de Estado contra el tipo más despreciable, la peor escoria de la política, Abdalá Bucaram, pero fue un golpe de Estado. Se lo eligió y aquí en Cuenca ganó. Se lo eligió y después de 6 meses lo destituye el Congreso por simple mayoría, acusándolo de insanidad mental, porque le decían el loco. Si le decían el chino, lo acusaban de ser extranjero, ¿verdad? Todo fue ilegal, pero no solo aquello. En lugar de ser reemplazado por la vicepresidenta Rosalía Arteaga Cuencana, lo reemplaza el director de orquesta del complot, Fabián Alarcón, Fabiolo, presidente del Congreso. Y para disfrazar de democracia, de constitucionalidad, el golpe de Estado, llaman a una consulta popular como ahora. Y le hacen votar al pueblo y gana con bastante. Estaba de acuerdo con que el Congreso haya destituido por simple mayoría a un presidente democrático. Y vota también a favor el pueblo, manipulado por la prensa, manejado por el momento político, que está de acuerdo con el nombramiento de Fabián Alarcón como presidente interino. Presidente interino nunca ha existido en la historia del país. Claramente era una ruptura constitucional, pero quisieron disfrazar de democracia. Y la opinión de la mayoría no convierte en verdad una mentira. Ah, pero ganaron esos políticos que se pasearon en una camioneta por el centro de Quito. Ganaron perdiendo la patria. De ahí empezó una década de una terrible inestabilidad. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ningún gobierno electo acabó su periodo. El mal manejo, la falta de supervisión, nos llevó en el 99 a la mayor crisis económica de la historia contemporánea. Y 1/5 de la población tuvo que abandonar su propia patria en esa tragedia llamada migración. Y vamos, si el Austro, vamos, si Cañar, si Azuay, si Loja conocen de la migración, cómo destruyó familias, cómo destruyó sociedad. A eso nos llevó la zapada de los políticos. Hoy vivimos algo similar, utilizando cosas con las que nadie puede estar en desacuerdo. Que se sancione más drásticamente a los corruptos, a los abusadores de niños. Nos meten un verdadero golpe de Estado. La pregunta 3, destituir al Consejo de Participación, al que nombra la autoridad de control, reemplazarlos por miembros designados por el Ejecutivo, es decir, la extensión de Carondelet, y que ese consejo tenga la capacidad, que no la tiene la Asamblea, y eso es recontra inconstitucional, para evaluar esa autoridad de control y destituirlas. ¿Saben lo que significa eso? Que ese consejo sucursal de Carondelet podrá sacar al fiscal y nombrar nuevo fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo, todos los superintendentes, compañías, bancos, economía popular y solidaria, etcétera, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura, Corte Constitucional, la cual no puede ser juzgada ni por la Asamblea. ¿Saben lo que estamos viviendo? El fin del Estado de Derecho. Y la prensa no dice nada. Es más, dice sí. El meollo, señores, un ratito, el meollo de la consulta, nadie se engaña, el resto es hojarasca. Son las preguntas 2 y 3. La 3, para tomarse la patria entera y repartírsela con el botín entre piratas. Y la 2, para inhabilitar políticamente a Correa y que no nos venga a quitar lo saqueado. Eso es todo. Y por eso gastan 60 millones de dólares. Todo el resto se podía hacer a través de la Asamblea o simplemente con la firma del presidente, porque ahí hay preguntas que son abiertos engaños.
el Yasuní, cómo juegan con nuestros jóvenes. Aumentar 50.000 hectáreas la zona intangible de Yasuní. Eso es el 5% del Yasuní y lo puede hacer por decreto el presidente, pero llama consulta popular. Y reducir de 1.000 a 300 las hectáreas de intervención para explotación petrolera. Carondelet ya sabe que solo se van a afectar 250 hectáreas. Nos están tomando el pelo, no están ahorrando una gota de petróleo, porque saben que solo se afectará, como se lo dice al país, 250 hectáreas. A ese nivel llega la burla. Pero estamos en el país de la camioneta, donde quieren, manipulando a la gente con la manipulación mediática, incluso que se apoye un verdadero golpe de Estado blando, el fin del Estado de Derecho. Fíjense la doble moral. En 2011 yo llamé a una consulta popular, 4 veces yo llamé. Si aquí no está en discusión si el presidente tiene atribuciones o no para llamar a una consulta popular, eso es claro. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que no se puede engañar a la gente. Estamos diciendo que no se tiene que cumplir el programa de gobierno que ganó en las urnas, no el de la oposición. Hace 6 años, 2011, tuve que llamar a una consulta popular. El Consejo de la Judicatura no se había ajustado a la nueva Constitución. Seguía el mismo Consejo de antes de la Constitución, cuando tenía solo 180 días para renovarse y ya llevaba 2 años inconstitucionalmente prorrogado. ¿Cómo solucionaba eso si las funciones del Estado son autónomas? Era un desastre la justicia, 6.000 caducidades de prisión preventiva, la delincuencia cundía por doquier. Convoqué al mandante para solucionar una inconstitucionalidad, no para crearla. Y se reemplazó ese consejo por un consejo transitorio con representantes de 3 funciones del Estado y con las mismas competencias del Consejo de Judicatura que decía la Constitución. ¿Y qué dijo la prensa? Que era un dictador, que se acabó el Estado de Derecho, que se acabó la división de poderes, que me había apoderado de la justicia. Hoy, que no se trata de remediar una inconstitucionalidad, se trata de crearla, apoderarse del Consejo de Participación. Se trata de reemplazarlo por una sola función del Estado, miembro de una sola función. Se le está otorgando constituciones no establecidas en la atribuciones no establecidas en la Constitución y que pertenecen a la Asamblea. Ahora dicen sí. ¿Se dan cuenta la doble moral? ¿Se dan cuenta con lo que estamos luchando, compañeros? A rebelarnos, a resistir, más unidos que nunca. Somos más, muchísimo más, y venceremos, compañeros. Y como si esto no fuera poco, la judicialización de la política se vuelve a jugar en los titulares, no en los tribunales. Ojalá puedan dormir con la conciencia tranquila ciertos medios de comunicación, cuando destrozaron la reputación de un hombre honesto como Jorge Glass, padre de familia con 2 hijos de 15 y 8 años, esposo, hijo. ¿Cuánto sufre una familia por esos abusos? E incluso si hubiera pruebas contra él, que no las hay, no se justificaba la prisión preventiva. Es una maldad tan solo para apoderarse de la vicepresidencia, para declarar abandonada la vicepresidencia. Hasta la oposición lo dijo. Se liberaron acusados en otros delitos y no se revirtió la prisión preventiva del presidente. Hemos vuelto al país de los 80, donde es la prensa la que juzga en titulares, la que gobierna, la que legisla. Ya no es el mandante, el pueblo ecuatoriano, ya no son los tribunales de justicia, ya no es la asamblea. Hemos vuelto al país de la camioneta, donde nos presentan consultas populares tramposas, donde esos harascas 5 preguntas que se pudieron hacer con la simple firma del presidente o con la asamblea, y quieren es la pregunta 2 y 3, un golpe de Estado y que Correa no pueda volver, y por eso gastaron $60 millones. Pero como si esto fuera poco, en su odio, en su afán de poder, ahora quieren apoderarse de Alianza País. No lo vamos a permitir, compañeros. Nunca les importó Alianza País. De hecho, siempre nos despreciaron. Revisen la campaña, como el candidato Moreno nunca vistió de verde, porque le da vergüenza. Como sus asesores decían, ni te acerques a Alianza País. Cuando ya fue presidente, nos llamó vejunos, sumisos, nos llamó revolución, cualquier pendejada. Ahora resulta, nunca fue a una reunión de directorio nacional como presidente, y ahora resulta que quiere sí continuar con Alianza País.
no lo va a lograr. Vamos a esa convención el 3 de diciembre. La máxima instancia del movimiento para expulsar a los traidores. Quedaremos menos, pero seremos más. Dentro de esta profunda crisis, dentro de esta pesadilla que no buscamos, ni siquiera imaginamos, pero se presentó. Así es la vida. Nos puede ocurrir un accidente. Nos puede ocurrir un accidente. Nos puede dar un quebranto grave a la salud, cáncer. Son cosas que se presentan. Se presentó esto. No se imagina la vergüenza que siento. No solo ante mi pueblo, ante América Latina. Ecuador era el ejemplo. ¿Cómo le puedo explicar que no hay un entreguista, un traidor en mi lugar cuando ganamos las elecciones? Pero son cosas que se presentan y hay que enfrentarlas con decisión, con convicción, con alegría y dentro del dolor, dentro del daño, sacar lo positivo. Sí necesitamos una depuración. Esta crisis nos ha demostrado cuánto oportunismo había en Alianza País, cuánto de lealtad, cuánta burocracia en lugar de militancia, cuánta gente que estaba solo con el poder por un plato de lentejas. Vamos a esta convención, sacaremos a los traidores, quedaremos menos, pero seremos más. Unido jamás será vencido. El pueblo 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 unido jamás será vencido. Esa es la forma, compa. A no tener miedo, a tener fe. Tal vez fue más difícil el 2006, cuando empezamos con 3% del apoyo popular y vencimos al hombre más rico del país. A no tener miedo, a tener fe. Si nos unimos, los que tendrán miedo serán los traidores. Separados nos harán temer a nosotros. Pero para finalizar, compañeros, si alguien todavía no entiende los tiempos que vivimos, la historia ecuatoriana es tan rica que ya existió un periodo similar. Cuando Plaza traiciona al Faro, por supuesto, la mayor diferencia es que no soy ni la sombra del Faro, pero los mismos traidores están hoy en día. Alfaro, cuando acaba su primera presidencia, apoya a Plaza como candidato. Plaza vendía chicha antes de encontrarse con Alfaro. Es Alfaro que lo integra a las filas liberales y va montando en grado hasta llegar a general y lo propone como candidato a la presidencia, enfrentando a un banquero, a Lizardo García. Plaza gana con el apoyo de Alfaro y a las pocas semanas, ni siquiera meses, semanas, pacta con Lizardo García, con el banquero, para atacar a Alfaro y lo acusó de corrupto, del mal manejo de los fondos del ferrocarril y lo acusó de dividir al país y de haber cargado con impuestos al pueblo ecuatoriano con el apoyo de la prensa. Lean la presencia entonces, calco y copia. Y ese fue el preámbulo de la hoguera bárbara. Inocularon de odio los corazones. Eloy Alfaro siempre tuvo el corazón, el apoyo de las grandes mayorías, pero una minoría lo odiaba, parte de la iglesia, parte de los terratenientes, parte de los banqueros, los ricos, le llamaban el indio Alfaro despectivamente. E inocularon odio, prepararon la hoguera bárbara. Y ese episodio de la historia acabó en tragedia. Después de Plaza, con el apoyo de Plaza, Lizardo García gana las elecciones, banquero, y confina a Alfaro en Guayaquil por corrupto. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Los padres disparando las escopetas. Y ese episodio acaba en hoguera bárbara, en tragedia. Pero ¿saben qué? Como dice Marx, la historia se repite dos veces. Una como tragedia, pero cuando se quiere imitar esos hechos irrepetibles, la segunda oportunidad se repite como comedia. Y esta gente acabará, los traidores, como comedia, porque a nosotros no nos van a vencer. Aquí no habrá más hogueras bárbaras, habrá triunfo popular, habrá la victoria de la revolución ciudadana. Y la historia se va a despiadar con los traidores, pero en el basurero de la historia, y nuestra gente volverá a triunfar. Solo es cuestión de tiempo. Escúchenme, solo es cuestión de tiempo.
no temer, a tener fe, más unidos que nunca y hasta la victoria siempre. ¡Que viva Cuenca! ¡Que viva Loja! ¡Que viva Ushuaia! ¡Que viva Cañar! ¡Que viva Morona! ¡Que viva Zamora! ¡Que viva el Austro! ¡Venceremos! ¡Hacemos las banderas! ¡Arriba, arriba, arriba esas banderas! A ver esas banderitas arriba, arriba. Vamos a hacer una fotito panorámica, presidente. Me refería, creo que es Ecoavisis de la Amazonas, que tengo que retirarse, vamos a averiguar. Ya. ¿Pero quién? Pues, no puede ser. Pero no puede ser, ¿no? Es una... no es verdad. Parece que no es correcto, pero bueno, vamos a averiguar. En todo caso, gracias por estar aquí. Yo, como verán, feliz, pero cansado, obviamente, pues todavía tenemos lo que se llama el jet lag. Hemos tenido una agenda muy intensa, ya la garganta se me destrozó. Pero con esa convicción, con esa profunda, más que alegría, serenidad, que da la paz interior. Son momentos durísimos, eso sí nos llena de angustia, pero no perturba la paz con uno mismo, porque sabemos que hemos hecho lo correcto. Son situaciones que no las hemos buscado, ni siquiera imaginado en nuestros peores sueños, pero se han presentado, la traición. Pero aquí no doremos la píldora, ¿no? Tenemos una persona y personas que hace 6 meses decían, sí, yo cabalgué junto a Rafael Correa, maravilloso, la revolución, el gobierno histórico, ahora somos los corruptos, despilfarradores, espías, la revolución ha sido una gruesa palabra, utilizaron, el jefe de la mafia, la bestia del apocalipsis, es algo increíble. Pero yo soy lo menos importante, no es el ataque a Rafael Correa, esto no es una pelea de compadres, esto se trata de una contradicción profunda. La contrarrevolución ha nacido en nuestras propias entrañas. Ha habido lobos disfrazados de ovejas, no nos engañemos. Se trata de cosas profundamente ideológicas. Criticar el modelo económico de la Revolución Ciudadana, que es la admiración de América y del mundo. No se me imaginan cuántas conferencias me invitan. Tal vez no han cubierto ustedes, pero acabo de venir de Ginebra, que no, una conferencia sobre cómo hemos manejado la economía estos años. Hay cátedras en universidades europeas sobre las políticas económicas ecuatorianas. Pero aquí quisieran hacer creer que todo ha sido un desastre, legitimando el neoliberalismo. Eso es la contrarrevolución. Dudar de nuestra integridad. Compañeros que 10 años caminaron junto a nosotros, que saben que no toleramos la corrupción, que hemos arriesgado la vida por la corrupción. Son puñaladas en la espalda. Y no ahora pues hemos arriesgado la vida, que si me pasa algo todo el mundo se entera. Recién casado, porque perdí a los 6 meses un trabajo por negarme a pagar un contrato corrupto. Tuve 5 juicios penales, 4 o 5 años de persecución. No tenía nada, o sea, tenía que sacar de donde no había para pagar abogados, etc. No es que hemos luchado ahora contra la corrupción desde siempre. Esta gente que marchó junto a nosotros lo conoce, que sabe el país que encontramos. El país donde cuando ustedes entraban tenían que dar plata de inmigración, luego en aduana, para sacar una cédula de registro civil tenían que pagar al tramitador, las telefónicas llevaban en pesos las utilidades, el SRI, la justicia, la policía. Eso no existe. Existen casos de corrupción altamente sofisticados. Odebrecht, probablemente el caso más sofisticado de la historia de la humanidad. El FBI dijo, sin las delaciones, me hubiera costado 100 años reunir la información. 100 años. Pero aquí nos dicen que todo ha sido tolerado, permitido en nuestras narices, cuando se trata de todo un sistema con un departamento solamente especializado en coimas, que se depositaban en paraísos fiscales, Andorra, Hong Kong, qué sé yo, en cuentas secretas, por amor de Dios.
pero utilizan eso como instrumento de política, tratando de dañar nuestra reputación, tratando de hacer pasar como cómplices. Es imperdonable. Jamás vamos a permitir que se juegue con nuestra integridad. Jamás vamos a permitir que un hombre honesto como Jorge Glass se necesitaba un trofeo. No había ningún cuadro de Alianza País. Todos eran funcionarios de Petroecuador o editorialistas de Diario El Expreso y exfuncionarios como Carlos Pareja Yanuseli o dirigentes socialcristianos como Charlie Pareja Cordero. Tenía que caer un cuadro de Alianza País y le apuntaron al vicepresidente porque a su vez capturaban a la vicepresidencia. Ojalá, como en el caso de Dreyfus, allá en la Francia del siglo pasado, inicio del siglo pasado y final del siglo XIX, haya periodistas honestos. Claro, lo que les costó a Emile Solá, el yo acuso. Ahora se dice, sí, Emile Solá dijo yo acuso y se liberó a Dreyfus porque dijo que era una gran injusticia. Lo hacen pasar como que si fuera muy fácil. Tuvo que salir de Francia, Emile Solá, por el veneno de ciertos xenófobos que odiaban a los, más que xenófobos, por gente que antisemita, por el odio de la prensa, por el odio del jefe de la Armada. Había acusado al capitán Dreyfus, tuvo que irse a ir fuera de Francia. Murió fuera de Francia, Emile Solá, por defender la verdad. Pero así es la gente de principios. Sabemos que hay periodistas de principios. Averigüen el caso de Jorge Glass. No hay una prueba contra él. E incluso si hubiera prueba, no amerita estar en prisión preventiva. Hasta la oposición lo dijo. Pero sigue detenido el vicepresidente de la República para declarar vacante la vicepresidencia y apoderarse de la vicepresidencia. ¿Y a quién se deja libre? A los únicos corruptos confesos, Odebrecht. ¿Saben lo que es? Pero es claro el complot. Ustedes, Odebrecht, Concienciado Santos, los otros 3 altos funcionarios, que durante años armaron un mecanismo de coimas, cuidado, no solo al sector público, pagaban a otras empresas constructoras, sobre todo brasileñas, para que presenten ofertas no competitivas y ellos ganaran, y les pagaban a los otros. ¿No? Entonces, colusión entre privados. Bueno, todo eso hicieron, lo confesaron, y a ellos se los sobresea, a ellos los dejan libres, no hay impunidad. Claro el complot. Hagan pedazo al vicepresidente que nosotros le damos libre. Por favor, investiguen estas cosas. Estamos en un país donde se ha judicializado la política, donde se está persiguiendo a la gente. En estos 6 meses nos han retrocedido 20 años. La situación es verdaderamente grave. Se persigue a través de Contraloría. ¿Cuántos asambleístas que han sido ministros están amenazados con glosa y lo llaman al día siguiente de la Secretaría de la Presidencia, donde está el Montesinos ecuatoriano? Oye, te apoyamos en esto siempre y cuando apoyes al gobierno. Se amenaza a los alcaldes. Si recibes a Correa, te quitamos los créditos del BEDE. Se amenaza a funcionarios públicos. Si van a la reunión de Alianza País, pierdes tu puesto. Hemos vuelto al país de hace 20, de hace 30 años. Ya no hay Estado de Derecho, hay Estado de opinión. Se hace pura politiquería, no se hace gestión. Nosotros calculamos con $44 el barril de petróleo un crecimiento de 1.4%. Está en $58 el barril. Y ya redujeron el crecimiento a la mitad, 0.7%. Porque no hay gestión, no hay decisiones económicas, solo hay politiquería. Y nos están destrozando. Eso es contrarrevolución, compañeros. Y si a alguien le queda alguna duda, ¿quiénes están apoyando? Pues todo eso. Lazo, Nebot, Bucarán, la Guardia de Choque del gobierno de Bucarán, los banqueros, cierta prensa, todo contra lo que luchamos, todo contra lo que nacimos, por lo que nacimos, para luchar contra aquello. Y le llaman a eso revolución, una gran farsa. No solo que no hay revolución ciudadana, el 24 de mayo se inició la contrarrevolución. Por eso mi presencia aquí, porque no les bastó tratar de destruir lo construido. Es fácil destruir, qué difícil es construir. Tratar de borrar la memoria colectiva, tratar de destruir a Correa. Jamás he esperado honores, jamás he esperado palmas, pero por lo menos la elemental gratitud. Ellos vieron cómo trabajamos por la patria todos estos años. No hay derecho. ¿Quién usted puede confiar en una persona? Nadie confía en esa clase de personas, que hace 6 meses cuando los necesitaba, les decía que era el mejor presidente del mundo, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, la Revolución Ciudadana una leyenda, cambió la patria, yo cabalgué junto a Rafael Correa. Ahora nos dicen que la revolución es una tontería, por no utilizar otra palabra, que se sube el jefe de la mafia, la bestia de la apocalipsis. ¿Quién puede confiar en alguien así? Hace rato acabó la Revolución Ciudadana, hace rato acabó la ética en política. Estamos enfrentando a un impostor profesional. Yo entiendo si no me creen, a mí me costó 10 años entenderlo, y a qué costo. Pero es la realidad. Y ahora quieren apoderarse de Alianza País. Nunca les importó Alianza País. Nunca vistieron de verde en la campaña. De hecho, querían diferenciarse de Alianza País. Nos dijeron sumisos, ovejunos, de todo. Pero en su ansia de poder, ahora quieren apoderarse de Alianza País. Y por eso hemos venido, para reforzar Alianza País, reforzar esa 7ª convención que se realizará el domingo 3 de diciembre en Esmeraldas y tomar decisiones históricas. Y estaremos menos, pero seremos más. Volveremos a nuestros orígenes.
a la ciudadanía, a las calles, a las esquinas, a los parques. Pero ojalá ya reaccione el país. Es cuestión de tiempo. Nunca ha durado esta clase de politiquería. Nunca Ecuador ni América Latina ha tolerado a los traidores. Es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto hay que resistir para que los daños no sean irreversibles, y también preocupa mucho una consulta, que es un verdadero golpe de Estado. Por favor, la prensa, un solo estándar, lo que se hace 6 años en mi consulta del 2011. Nadie está cuestionando el derecho de un presidente a llamar a consulta. Aquí estamos cuestionando que se engañe a la gente, se manipule y se quiera dar un golpe de Estado disfrazado de consulta popular. En el 2011 dijeron, cuando yo consulté por el cuestionario, que estaba dando un golpe de Estado, que era un dictador, que acabó la división de poderes, que me estaba tomando la justicia. ¿Por qué? Porque entre las muchas preguntas había dos de reforma a la justicia, por la sencilla razón de que el Consejo de Judicatura estaba prorrogado 2 años en forma inconstitucional. En 2008 se publicó la nueva Constitución, septiembre de 2008, corto, ¿no? Y se hizo en octubre en el registro civil, y se hizo un régimen de transición que daba 180 días en octubre de 2008 para tener el nuevo Consejo de Judicatura electo de acuerdo a la Constitución vigente, a la nueva. Estábamos mal en 2011 y seguía el mismo Consejo, y no había la más mínima intención de renovarlo. Totalmente inconstitucional, y la justicia insoletas. Y ustedes saben, los poderes del Estado somos autónomos. ¿Cómo remediaba eso? La gente me reclamaba seguridad, la policía cumplía su trabajo y había caducidad de prisión preventiva, salían los delincuentes por caducidad de prisión porque no cumplían su deber los jueces y no había Consejo de Judicatura que funcionara. Tuvimos que llamar a consulta popular, nos apoyó el pueblo ecuatoriano, se hizo un Consejo de Transición con representantes de 3 funciones del Estado para que cumpla estrictamente las funciones del Consejo de Judicatura. Pero me dijeron de todo, la prensa, los analistas, los dirigentes políticos. ¿Te acuerdas, Corto? Ahora no se quiere corregir ninguna inconstitucionalidad, se la quiere crear, hacer la inconstitucionalidad, cometer. Se quiere destituir un consejo de participación que ha funcionado de acuerdo a la Constitución, pero no les gusta cómo ha funcionado. Para eso existe el juicio político. Pero ¿qué pasa con el juicio político? Pueden destituirlo, pero no pueden apoderarse del consejo. Por eso llama a consulta popular para reemplazarlos con delegados del Ejecutivo, es decir, un consejo de participación de Carondelet. Pero no solo eso, que es monstruoso, sino que le otorgan, así dice la pregunta 3, lean, las competencias de la Asamblea Nacional. Eso es extremadamente inconstitucional por todos lados. Le dan la competencia de evaluar y destituir a las autoridades que han nominado. ¿Saben lo que significa eso? Eso lo podía hacer la Asamblea con juicio político. Ahora lo va a poder hacer, si pasa esa pregunta, el Consejo de Participación, significa que puede destituir y nombrar fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo. Tú que tienes experiencia corrida. Superintendentes territoriales de economía popular y solidaria, compañías, son 6 superintendencias de bancos, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura e incluso Corte Constitucional, que también es elegida por el Consejo de Participación y quien en la Asamblea tiene la atribución de hacerle juicio político. ¿Se imaginan lo que es eso? Un verdadero golpe de Estado, se acabó el Estado de Derecho. Y la prensa no dice nada, es más, algunos periodistas dicen potencia. Y la otra pregunta medular, en la 2, por si nos falla algo que impidamos que vuelva a correr, para que no nos quite los saqueados. Ese es el meollo de la consulta. Por eso están gastando $60 millones. El resto de esos hojarascas, preguntas que pudieron tramitarse en la Asamblea o incluso preguntas que basta un decreto ejecutivo. Ampliar la zona intangible del Yasuní, 50.000 hectáreas, suena hartísimo. El Yasuní tiene 1 millón de hectáreas, eso es el 5%. Eso lo puede hacer el presidente por decreto. Disminuir la zona de intervención de 1.000 a 300 hectáreas. Ellos ya saben, nosotros ya lo sabíamos y le di al pueblo ecuatoriano, revisen por ahí alguna declaración, que solo se van a afectar 250 hectáreas. No están reduciendo una sola gota de petróleo, nos están tomando el pelo. Es contra eso lo que estamos, no contra la atribución de llamar a consulta popular, contra la burla al pueblo ecuatoriano, contra ese país de la camioneta, como hace 20 años, cuando le preguntaron al pueblo ecuatoriano en consulta si estaban de acuerdo con un golpe de Estado, la institución de Abdalá Bucaram, por escoria que sea, la institución fue inconstitucional. Y el nombramiento de un presidente constitucional interino, que nunca ha existido, y lo aprobó en la urna del pueblo ecuatoriano, aprovechando el momento político. Y todo el mundo miró hacia otro lado, cuando eso era totalmente inconstitucional. Es que somos sabidos. Esa zapada criolla nos costó 10 años de inestabilidad. Como no habían gobiernos que duraran, 7 presidentes en 10 años, no hubo controles, regulación, se ocasionó la crisis del 99, la peor crisis de la historia contemporánea. Y una quinta parte de los ecuatorianos tuvo que dejar su patria. Eso nos costó la victoria de los sabidos. O la victoria política sacrifican la patria. En 6 meses nos han vuelto el país de hace 20 años. El país donde todos somos corruptos porque hubo un corrupto. Y se utiliza la lucha contra la corrupción como instrumento de politiquería. El país donde si un profesor abusó de un alumno, todos los profesores son
abusadores de menores, y también el ministro de Educación y también el presidente. Ya basta, ya basta. Tenemos cerca de 200.000 maestros. Por cada maestro que comete tal vez un caso algo atroz, hay centenas de miles maestros honestos. Por cada funcionario público que traiciona a su patria, que traicionó a la Revolución Ciudadana, hay decenas de miles honestos, patriotas, que trabajan día a día. Ya basta. No nos dejemos nuevamente robar la esperanza, robar la autoestima, como ese país que yo encontré en el 2006. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Damos paso a las preguntas. Johnny Guambaña, de Diario El Universo. Qué manera de distorsionar las cosas y de contextualizar. Usted es el que está haciendo calificativa, etcétera, porque en su cómo introduce la pregunta, además de descalificativo, o sea, todo lo que he hablado solo ha sido descalificativo. Esa es la prensa que tenemos que enfrentar día a día. Todo lo que yo hablé solo ha sido un llamado a rebelión. Yo no sé si utilicé la palabra rebelión, si usé la palabra resistencia. Y hay métodos constitucionales para resistir en paz, pero con firmeza. Por ejemplo, organizándonos, uniéndose, no teniendo miedo. Yo le estoy diciendo a los perseguidos a través de la Contraloría, hay decenas de asambleístas, de alcaldes, de compañeros, que se unan, hagan un pool, como se llama en inglés, un conjunto de abogados de primer nivel, y que también ya le pongan recursos legales al Contralor, para que sepa que no puede actuar en impunidad. Eso es lo que se llama resistir, en estricto marco de la Constitución y de las leyes. Segundo Cabrera, Radio Cuenca. Yamil Buspan, W Radio. Tania Barros, de Canal 1. Buenos días. Con vista a una consulta, ¿qué fue lo que sucedió que luego de que usted cumplió con su mandato, se retiró ya de su mandato y empezaron a salir casos de corrupción, casos de mal uso de fondos? ¿Por qué eso no se dio a conocer cuando usted estaba bajo el mandato? ¿Qué cree usted que hizo el gobierno actual para que eso salga a relucir? Tania, está totalmente equivocada. El caso Petroecuador y el caso de Brecht lo investigamos nosotros. ¿Cuándo aparece el caso Petroecuador? Con los Panama Papers, creo que salieron en abril del 2016, y empezamos a investigar. Y llegamos a Capaya en octubre, algo así, y se ordena la prisión, y este fuga. Y a tal punto que ahora regresa apoyando a este gobierno y nos odia a nosotros. Entonces, el caso de Brecht, recuerde usted que recién se liberaban las relaciones, los testimonios el 1 de junio. Había un acuerdo de confidencialidad. Es una infausta, una terrible coincidencia. Yo dejé el gobierno el 24 de mayo y una semana después, revisen, recién se revelaba la información de Brasil. Mientras no se tuviese esa información, no se podía actuar. Y pregúntale al fiscal Vaca, ¿no? Que con todo lo que ha hecho, pregúntale. Que avanzamos todo lo posible para que cuando tuviera la información enseguida actuar. ¿Usted cree que las 6 órdenes de prisión que se ejecutaron y se allanaron más de 10 oficinas, casas, ese mismo día que se investigó? Todo lo teníamos avanzado e investigado, pero necesitábamos conocer esa información de Brasil. Revisen, que recién se revelaba el 1 de junio. Pero gracias por su intervención, porque lo que usted dice es tal vez lo que siente mucha gente por la manipulación que ha hecho el gobierno, y le ha hecho eco cierta prensa, para hacer creer que solamente que salimos del gobierno se investigó la corrupción. Eso es falso. Son ellos los que no han investigado nada y los que han cometido corrupción, como regalarle las eléctricas a Abdalá o pactos ocultos a espaldas del pueblo ecuatoriano. Y el resto, la defraudación tributaria de Ramiro González, le empecé en mi gobierno. Ah, pero otro ministro suyo, acuérdese que era Ramiro González, fue prefecto de Pichincha, alto dirigente de Izquierda Democrática, binomio de León Roldós. León Roldós es un corrupto que nos quería poner un corrupto como vicepresidente. Les cuento una anécdota. En el 2006, cuando era candidato, como potencial candidato, viajé a España. Me reuní con gente del PSOE para ver si teníamos contacto internacional. Me pararon en seco. Para nosotros el único representante del socialismo en Ecuador es Ramiro González, representante de la Internacional Socialista. Ese era el prestigio que tenía Ramiro González.
¿Cómo vamos a imaginar que un corrupto? Cuando nos dimos cuenta de lo que era capaz de hacer, se empezaron la investigación. No se le descubría nada. Empezamos a investigar tributos y se descubrió la defraudación tributaria. Pregúntenle al CRI, empezó en nuestro gobierno. Y de ahí una serie de escándalos que ha armado show este gobierno. La refinería mal construida va a explotar. Eso fue hace 4 meses. Yachay, mire la maldad. Cómo destruyeron a un gerente joven, un patriota, Héctor Rodríguez. No hay derecho a hacer esas cosas. Como la forma de actuar, cínico esto, ¿no? Un cinismo tremendo, Lenín Moreno. Yo no me meto en la justicia, pero la Cámara de Comercio dice que el cemento por metro cuadrado cuesta $150 y en Yacha costaron $300 y esto lo enviaremos a la justicia. Ya lo condenó. Y lo que no dice es que está comparando lo que cuesta construir una casa con lo que cuesta construir un laboratorio. Pero póngase a explicar todo eso. Pozo Zinc, hasta opositores como Augusto Tandazo dicen que es una payasada. Pero con eso nos han tenido día a día. 640 obras con problemas. Pusieron hasta las obras que no se han construido. Obras que suspendimos por la falta de financiamiento, por los daños durísimos que tuvimos, las ponen como obras con problemas. 200 UPC, que el problema, están funcionando, muy bien construidas, es que no se ha cerrado el contrato, una cuestión administrativa. Y así nos han vivido engañando todos estos tiempos. La cámara oculta en Carondelet, ¿se acuerdan? Que yo la manejaba en mi celular. Ya no dicen nada de eso, porque la Fiscalía investigó y dijo que esto no funcionaba hace 8 años, que era una cámara de seguridad que no tiene Internet Protocol, y en consecuencia no podíamos manejar la control remoto y perder un celular. Pero eso es lo que hemos enfrentado cada semana. Ha sido un completo show, pero mire que ha dado efecto, porque usted tiene esa impresión de que no se investigó la corrupción en mi gobierno. Día a día investigamos la corrupción. ¡Qué boom, por favor! Ni siquiera utilice ese término para un caso tan grave. Hay casos de abuso, lo que pasa es que no se ha hecho show para proteger a las propias víctimas. Pero ha habido casos de abuso sexual en colegios privados, que lo hemos investigado con profesionalismo, además que no le corresponde al gobierno central, sino a la Fiscalía, al sector judicial, pero que correspondía al gobierno central para proteger a la víctima, para proteger al entorno familiar. Se mantenía la absoluta reserva, pero ahora hicieron show. Y ahora resulta que todos los profesores son violadores. ¿Cómo juegan con cosas tan sagradas como nuestros niños y adolescentes? Usted me está dando la razón. Siempre ha habido esa clase de problemas, se han tomado todas las medidas. Antes no existían los departamentos de consejería estudiantil, los DECE. ¿Hoy cuántos tenemos? Alguien es de, creo que 3.000. No existían. Ahora hay infraestructura, profesionales para tratar esos problemas, pero siguen ocurriendo. Aquí en muchas partes del mundo, en todas partes del mundo le diría, y hay que tratarlos profesionalmente, con mucha rigurosidad, en estricto apego a la ley y con toda la severidad de la ley, porque estamos hablando de nuestros niños y adolescentes. Eso lo hemos hecho, pero ahora, para acusarnos de algo más, se hizo un show. Ahora es que existe irresponsabilidad, eso también es corrupción. Entonces, sí, por la consulta. Si ellos quisieran esa pregunta de consulta, ejecutarla, basta de mandarla a la Asamblea. Entonces déjeme terminar la idea. Bueno, me hizo olvidar la idea. Siempre se tratan esas cosas, pero ahora se hace también politiquería con eso. Y un profesor abusa de un niño, todos los profesores son violadores, y el ministro y el presidente. Me sacan la foto con una rectora. Usted se imagina cuántas fotos me tomo yo. Entonces también soy cómplice porque la rectora que impidió que la policía entre tiene una foto con Correa. Ya basta, no perdamos la decencia como país. Aclarar que realmente el gobierno estuvo tomando cartas en el asunto y como lo dice usted, se trató de reservar el derecho de los niños a que no... Oiga, usted sabe, hay todos unos protocolos en educación que se han roto, ahora se han roto, porque en estos casos tienen que manejarse confidencialmente para proteger al niño. Recuerde que hubo un colegio, un instituto privado en Quito, donde tuvieron que pedir perdón las autoridades a los padres de familia. Esa investigación empezó en nuestro colegio, en nuestro gobierno, pero tienen que manejarse profesionalmente las cosas. Ya no hacer show con todo, por favor. Estamos utilizando la lucha contra anticorrupción como instrumento de politiquería. Hay un caso de corrupción que ocurrió en 12 países, pero en Ecuador todos somos corruptos. Y es por la falta de controles, porque no hay división de poderes, etc. ¿No? En 12 países ocurrió: Colombia, Perú, Argentina, México, Brasil, Mozambique, Angola, pero en Ecuador, donde hay que llamar a la ONU, hacer un frente anticorrupción. Todo ocurrió porque había una dictadura y porque yo estaba ocultando la corrupción y estaba en mi nariz y no la vi. Se trata del caso más sofisticado probablemente de la historia de la humanidad. Hay un caso de abuso sexual, todos los maestros son violadores, incluido el ministro, y como tiene la foto con la rectora Correa, también Correa. Ya
Y ustedes como prensa pueden hacer mucho, se lo digo con todo cariño. Micaela Badín, de diario El Tiempo. Mi pregunta va acerca de si se va a reunir o no con Lenín Moreno, si tiene previsto alguna reunión, si le ha invitado a lo mejor a hablar. Primero, gracias por estar aquí. Creo que está poniendo en riesgo su puesto. No se imagina la censura y la presión. Mire, es que, por favor, yo sé que es periodista honesto. Es claro lo que está pasando. Yo escribí en El Telégrafo, diario público. Soy precha de economía, 10 años presidente, algo tengo que decir. Ya no publican mis artículos. No quisieron publicar artículos sobre la ley de plusvalía. Pero sí le publican a Temer, el golpista brasileño. Y un artículo para hacer una apología al neoliberalismo. Ahora sí, quieren convertir los medios públicos en medios gubernamentales, cuando nos acusaban a nosotros de aquello. Yo no tenía en absoluto planificado reunirme con Lenín Moreno, no tenemos ningún contacto, no era mi intención en mi visita. Si hubiese algún contacto, habría que evaluar. Yo estoy dispuesto a reunirme hasta con el mismo diálogo por mi patria, en función de objetivos, no el diálogo por el diálogo, en función del país. Créame que yo lo dije hace 2 años más, desde el 2013, prácticamente después que gané, no quiero ser candidato en el 2017, me iré a vivir unos años, me retiraré de la política, le daré a mi familia paz. La paz quité 10 años, porque toda una opción personal involucra a toda la familia, que se ve amenazada, recibe insultos por Twitter, pierde privacidad, seguridad, etc. Y créame, mi familia, lo que menos le interesa es la opulencia, los vehículos, que el lujo, ni siquiera vivíamos en Carondelet, en los banquetes, a otros les gusta eso, a mi familia en absoluto, somos gente muy sencilla como nuestro pueblo, la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano. Y dije que me iba a retirar política y he tenido que regresar, porque jamás nos imaginamos que iba a pasar esto. Ganar en las elecciones para perder el gobierno y perder hasta la revolución, si no reaccionamos. Entonces, pero también quería evitar lo que ocurrió en Colombia, la disputa Santos-Uribe. Pero hay una gran diferencia. Esa fue una disputa, ahí sí peleas entre personas, porque Santos estaba aplicando lo que había ofrecido y Uribe no estuvo de acuerdo con, sobre todo ese fue el núcleo de la disputa que hizo mucho daño a Colombia, con los, ¿cómo se diría?, los puntos, la estructura de los acuerdos de paz. Pero Santos siempre habló de los acuerdos de paz. Aquí estamos hablando que se ha aplicado 100% el programa de gobierno, pero la oposición. El programa de gobierno que propuso Alianza País y que venció en las urnas se ha cumplido en cero. ¿Dónde están las casas? ¿Dónde está el incremento de los bonos? ¿Dónde están los 250.000 puestos de trabajo? Pero no solo eso, pues. Tratan de destruir nuestra reputación. Tratan, y no nos engañemos, o sea, Correa es un dictador, loco, hambriento de poder, corrupto, jefe de la mafia, la bestia de la Copalici, pero yo sí estoy con la Revolución Ciudadana. O sea, Steve Jobs era un incompetente, una bestia, pero Apple sí es la mejor empresa del mundo, ¿no?, de tecnología. O sea, eso no existe. No existe. Entonces, quieren engañar a la gente. Que no se trata de algo personal, yo soy lo menos importante. Pero están destruyendo, quieren destruir la Revolución Ciudadana, pactando con la derecha y volviendo al país de hace 20 años. Por eso estamos aquí, pero insisto, no tenemos ningún contacto, y si lo hubiera, no sería el diálogo por el diálogo, peor el engaño que hicieron, supuesto diálogo, cuando ya tenían acuerdos previos, como se descubrió, con los social cristianos, con Bucarán, que le dieron las eléctricas, le han dado hospitales en Guayaquil, se están repartiendo la patria como hace 20 años, cuando tienen entre piratas, será en función del país, en función de cumplir el plan de gobierno, en función de reactivar la economía. Tienen el petróleo a $58, yo lo tuve en 2016 a menos de 20, y todavía no pueden reactivar la economía en forma adecuada, porque han pasado meses haciendo politiquería y nada de gestión. Nicolás Aguilar, de Radio Alfa. Buenas tardes, señor presidente. Mi programa es profundamente de análisis más académico y quería preguntarle algo que creo que no se está tocando en todos los medios de comunicación y es la situación geopolítica. Por ejemplo, hay acceso de muchos personajes a recursos de inteligencia, por ejemplo, llamadas, correos electrónicos, que normalmente no tiene una persona en común. Esta lucha geopolítica, que obviamente se aprovecha y explota las debilidades de diversos sistemas, ¿cree usted que logre retroceder las conquistas que se han obtenido por parte de su gobierno en el área social? Porque es algo que realmente nos interesa bastante. Nació esto en Brasil y ha causado prácticamente un golpe a los gobiernos progresistas a lo largo de América Latina. No te entiendo, si nosotros hemos verá, la pregunta es geopolítica. Esto es iniciado por Estados Unidos. Salcó en Brasil, tuvo acceso a recursos de inteligencia que no tiene normalmente.
en Brasil, a través del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La pregunta es, ¿el explotar estas debilidades no es acaso para conseguir un retroceso, una conquista de todos los progresos sociales en el Ecuador? Estados Unidos no da puntada sin hilo. Y la cooperación más malintencionada, con doble objetivo, es la cooperación norteamericana. Yo, cuando llegué al gobierno, ya tenía listo todo un sistema que se requería de escuchas, porque, por ejemplo, había un secuestro, ya teníamos que prestar a Colombia los equipos, ¿no? Tú puedes hacer eso de cobro legal con el permiso, la orden del fiscal y el permiso de un juez, me parece, pero no teníamos los equipos. Entonces, para si alguien llamaba un celular, poder ubicar dónde llamaba, a quién llamaba, etc., ¿no? Y también poder escuchar la conversación en un momento dado. No teníamos esos equipos. Y ya estaba listo el proyecto. No me acuerdo cómo se llamaba, Jerusalén, algo así. Pero era con el apoyo gringo. Y ellos querían tener todo, ¿cómo es que se llama esto? Los códigos fuentes, todo. Es decir, manejar la información. Yo dije no. Y nos tomó como 6 años, que era carísimo además, tener un equipo propio que funciona, Secretaría de Inteligencia, donde hay un fiscal tiempo completo y se le pide autorización, como dice la ley, cuando se necesite ocupar esos equipos para combatir el crimen. Entonces, ¿usted cree que toda esta pelea es por recursos naturales y por tener control de parte de la economía del Ecuador y solamente estamos viendo una pelea medio política? ¿En dónde? Aquí en Ecuador. O sea, me refiero yo no excluyo, la pregunta tal vez ya la capté. Yo no excluyo que esto sea un plan regional. Recuerda que todo esto empieza con las elecciones de Odebrecht en el Departamento de Justicia. Entonces, ya hemos tenido otras experiencias de eso. El Departamento de Justicia le pone sal y pimienta con apoyo de la CIA para, si está involucrado un gobierno de derecha, dejarlo pasar, si está en un gobierno de izquierda, magnificar todas las cosas. De ahí empieza. Y que 30 millones en Coimas dio, tienen que demostrar dónde están esos 30 millones. Pero bueno, a todos nos indigna que se juegue con el pueblo ecuatoriano, que funcionarios públicos hayan sucumbido a la tentación del dinero. Pero el salvataje bancario nos costó $6.000 millones. $6.000 millones. Y ahora están los del salvataje bancario en el poder nuevamente, apoyando este gobierno. Entonces debemos relativizar las cosas. Entonces sí puede haber ese componente geopolítico en que se utilizan, de hecho es seguro que como en los años 70, la lucha por la democracia, con eso masacraron a la guerrilla, le llamaban subversivo, ¿no? 70 y 80 en Ecuador, Alfaro Vive. 36 muertos tuvo Alfaro Vive, la inmensa mayoría fue de combate, diputado. Después la lucha contra el narcotráfico, pero el problema del narcotráfico siempre era de ciertos gobiernos también, por ejemplo Ernesto Samper, algo progresista en Colombia. Ahora es la lucha contra la corrupción, y siempre contra los gobiernos progresistas. Fíjese Temer, todo lo que le descubrieron, y le archivaron el juicio. No, Argentina, Colombia. ¿Ya? Entonces, pero en cambio es diferente con respecto a Ecuador, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Venezuela, la propia Bolivia. Entonces, claro que hay un componente geopolítico. Yo no puedo excluir aquello. Sí, por supuesto, siempre. O sea, en mi gobierno también intentaban interferir. Tratábamos de evitarlo por todos los medios, pero no sabemos cuántas veces se filtraron. Oiga, revisen el video donde Gustavo Larrea con su hermano se reúnen con delegados de la embajada. Se lo descubren, están comiendo. Y como este señor es tan mentiroso, cuando sale, usted estaba reunido con el delegado de la embajada. No, yo estaba comiendo aquí con mi hermano nomás. Y luego sale el delegado de la embajada y usted estaba reunido con Gustavo Larrea. Sí, revisen el video. César Duarte, de Ecuador TV. Expresidente, buenas tardes. Bueno, primero... ¿Quién te van a votar? No, antes que todo quería hacer una aclaración por lo de ayer, señor expresidente, porque de hecho, ayer como hubo una gran cantidad de colegas que hicieron preguntas en la sede de Guayas, obviamente yo en lo personal desistí de la pregunta, pero no era con el afán de respeto ni nada, quería... No, ni me enteré, no te preocupes. No sé, entonces quería más que todo aclarar ese tema y por otro lado, pues sus simpatizantes dicen que usted se queda en Ecuador para ver a Melec campeón. Goleó 4 ahorita. Goleó ahorita 4 ante la Liga. ¿Cuánto? 4 ¿Le ganó ya la Liga? Ya campeón, Melec ya campeón. Iban 2-2 hasta... Iban perdiendo. Le tengo que confesar que el tiempito libre que tuve estaba haciendo el partido, iban 2-2, acabaron el primer tiempo. Ahorita cerró 4, así que estamos... 4-2. 4-2. Bueno, Por favor, lo propongo al compañero con el mejor periodista del año. Da las noticias Pepa. Aunque mi fuerte no es deportes, pero bueno, ahí vamos.
Expresidente, quería hacerle una consulta. En el hipotético caso de que la Corte Constitucional haga un dictamen favorable a las preguntas de consulta popular del Ejecutivo, ¿cuál va a ser la estrategia in situ que se va a presentar inmediatamente? No sé si se la definirá en la 7ª convención o ya se la está puliendo con las dirigencias provinciales. Tenemos planes B y C, ¿no? O sea, sería una monstruosidad, verdaderamente una monstruosidad. Sería algo inconcebible porque la Corte Constitucional es la llamada a proteger el Estado de Derecho. Y esto acaba con el Estado de Derecho. Pero sí, ya todo es en base a presión, quién tiene mayoría. El derecho y quien tenga la razón no importa. Si no, vean el caso de Jorge Glass. Pero por favor, investiguen. Contraten penalistas, investiguen. Contraten constitucionalistas y que analicen extranjeros incluso, y que analicen la pregunta 3 y la pregunta 2 también, que es regresión de derechos de la consulta popular. Si pasa, nosotros intentaríamos ir a una asamblea constituyente. De todos modos, yo creo que tengo infinita fe en mi pueblo. Esta gente ya estaban embriagados de poder, llenos de soberbia por el pueblo, que la encuesta le llaman 80%, no conocen a la patria. Con todo el bombardeo mediático, ¿no? Eso hay que bajarle 20 puntos. Pero está muy bien que se engañen. Ya empezaron a bajar. En el último mes ha perdido 16 puntos. Y el sí en la consulta ha perdido 7 puntos. Por eso están desesperados y quieren que sea lo más rápido. Por eso amenazó el lunes, imagínense, amenazó el lunes el presidente a la Corte Constitucional. Y hubiera hecho la 10ª parte de eso. ¿Qué me hubieran dicho? ¿Ya? Están preocupadísimos. Entonces yo tengo fe que, cuidado, yo no estoy contra la consulta popular, como le decía, como mecanismo, ni contra las preguntas. Estoy contra la burla, contra engañar. La pregunta de engache o araca para ocultar las preguntas que son verdaderos golpes de Estado y regresión de derechos. Pero nosotros como Alianza País en el Buró decidimos esperar el dictamen de la Corte y ver nuestra postura ante la consulta. Si tenemos que luchar por el 9 a 2 y el 3, lucharemos. Claro, es la lucha de David contra Goliat, pero ya hemos tenido antes esta lucha y tenemos perfecta fe en nuestro pueblo. Y si por la manipulación mediática, por toda la maquinaria que tiene el gobierno, etcétera, perdemos en esa pregunta 2 y 3, trataríamos de ir a una consulta, a una asamblea constituyente. Si existe, si se da la asamblea constituyente, con un gran costo familiar tendría que regresar. Luis Ramiro Pozo, representante de migrantes de Estados Unidos y Canadá. Votaron ya. La pregunta es en torno a la pretensión de que la banca privada se haga cargo del dinero electrónico. Esa es la una. Y la otra, si va a estar usted en Estados Unidos, nos pregunta. Empecemos con la segunda. Sí, no, pero primero mi saludo y mi profunda admiración, ratificar mi profunda admiración por nuestros hermanos migrantes. ¡Qué valentía! Han sido los más frontales desde el primer momento. Decir, nosotros no apoyamos a los traidores, estamos con la elección nacional en ese país, les ha ofrecido de todo, consulado, todo. Y ellos firmes en sus principios. Mi abrazo, mi gratitud nos inspiran para seguir en la pelea. Ellos están acostumbrados a esta lucha. Mira, yo me considero, siendo un poco osado, porque no creo que sea digno de ese honor llamarme migrante. Soy un migrante técnicamente, pero fue unas condiciones mucho más favorables. Y pese a eso es extremadamente duro instalarse en otro país. Me imagino, esa gente que fue sin nada, sin idioma, sin conocer la cultura. Yo conocía la cultura, yo había vivido allá. Sin familia, yo ya tenía familia política allá. Qué duro, cada vez los admiro más, realmente qué duro. En todo caso, mi gratitud y admiración eternas a nuestros hermanos migrantes que nos dan una nueva demostración de dignidad en esta postura firme, frontal, contra la traición. Sobre la primera pregunta, me la repite. Que la... electrónico, la ya. De que la banca privada la maneja. Es el italianito, no, el franco deterioro. Mira, que la banca tenga dinero electrónico no es necesariamente malo, ¿ya? Lo malo es que ¿por qué se pasaron diciendo 2 años que era una moneda paralela, que era para terminar con la dolarización? Porque querían el negocio, eso es lo que no les importa descubrir la verdad, engañar, con tal de quedarse con el negocio. ¿Y sabe por qué yo no le di el dinero electrónico a la banca? Primero, no la íbamos a dar totalmente, la iba a seguir manejando, va a haber competencia, Banco Central, Banco Privado, banca privada, porque no aceptaban pues la regulación. Y sin adecuada regulación, ahí sí se puede generar dinero paralelo. Porque ¿qué es el dinero electrónico? Yo te pongo, tú me das en el punto, ¿cómo se llama? No me recuerdo, en la tienda, en la farmacia, recibo los $100 y te cargo $100 en el celular y con eso pagas. Incluso puedes pagar el bus como en Corea. Ojalá lleguemos a un día a eso, ¿no?
pasas tu celular y pagas el bus. Pero tienes 100 con los 100 que diste, eso se llama 100% de respaldo. Pero si no tiene adecuada regulación, tú puedes dar 100 a un banco y el banco te puede cargar 300 y ahí se está creando moneda. Y ahí sí puedes llevar a un problema grave en la economía y ahí sí pones en peligro la dolarización. No querían aceptar adecuada regulación. ¿Y qué campaña hicieron? Diciendo que era moneda paralela, diciendo que era para acabar con la dolarización, y ahora dicen todo lo contrario porque ya les dieron el negocio. Por favor, cambiemos ese país. No es por mí, eso nos hace daño como país. Todas las mentiras que se dicen para mantener un negocio, para ganarte políticamente, y así destruyen al país. Si hay oportunidad, por supuesto, esa es la parte de la pregunta que me faltaba contestar. Tengo algunas invitaciones a universidades gringas, pero norteamericanas, estadounidenses. Pero realmente corté todas las invitaciones hasta el próximo año para enfocarme en la cuestión política. Quería retirarme a la política, pero no puedo eludir responsabilidades tampoco. Y créeme, en Camino Europeas tengo muchas invitaciones. Imaginas cómo aprecian al Ecuador, cómo admiran el proceso ecuatoriano, pero todo lo hemos pospuesto para el próximo año, desde enero. Y por último, María José de Unción TV. Buenas tardes, economista. Bienvenido a Cuenca, primeramente. Mi pregunta más va a la consulta popular. Usted habló de 60 millones de dólares, bueno, que eso costaría realizar esta consulta popular. Tal vez sería malgastar este dinero y tal vez que se ha invertido en otros ámbitos en donde realmente se está necesitando este dinero. Sería malgastar tal vez ese dinero en la consulta popular. Y la segunda pregunta es en el tema de Jorge Glass. ¿Por qué sale ahora este tema y no se habló tal vez de antes cuando ustedes estaban en campaña? ¿Qué cosa? El tema de Jorge Glass. Como le decía, empieza el 1 de junio. Ahí se ve, ya nosotros teníamos denuncia del involucramiento del tío Jorge Glass, Ricardo Rivera. Empiezo por la segunda pregunta. ¿Se lo investigó Ricardo Rivera? Voy a cometer una infidencia. No se le encontraron las cuentas. Ya que decían que tenía, no se le encontraron. Pero teníamos todo listo para llenar su oficina, casa, todo eso, esperando la información de Brasil. Brasil, ¿ya? En las delaciones se involucra a Rivera, el fiscal ordena, yo ya no estaba el presidente, pero había dejado todo listo, pregúntale al fiscal, pregúntale al ministro del Interior, ¿no? Estaba Diego Fuentes encargado, y se allanan las oficinas y se detiene a Ricardo Rivera. Cuando se detiene al presidente, al tío del vicepresidente, se apuntan todos los dardos al vicepresidente. Le empiezan a dar como bomba en fiesta. O sea, no hay derecho, compañeros, eso se pierde. Mañana pueden estar ustedes en esa situación. O sea, se pasó un estado de opinión, un estado de derecho, ya lo condenó la prensa. ¿Qué pruebas tienen contra Jorge Glass? Todos los titulares que han dicho, ¿qué pruebas tienen? Díganme una prueba contra Jorge Glass. Una prueba que demuestre que Jorge Glass recibió 20 centavos. ¿Dónde está su cuenta? ¿Dónde está? Hay una prueba que demuestre que Jorge Glass ayudó a su tío por comisión o omisión a que haga negocios sucios con Odebrecht. ¿Dónde está? Díganme. ¿Dónde está el mail que dice, sí, te estoy haciendo este contacto con Odebrecht, o ya hablé con los Odebrecht para que te reciban en esto? Dígame, ¿dónde está? No existe. No existe. Entonces, en base a sospechas y locuraciones, se condenó en los titulares. Ojalá nunca les pase a ustedes eso. Entiendan que hay gente que tiene familia y que lo único que se hizo fue servir a la patria con toda nuestra energía. Y lo que están logrando es que vayan los peores para la función pública. Porque nadie decente va a querer ir a la función pública para recibir tanta injuria, ser tan denigrado. O van a robar. Si de todos modos me van a acusar, salgo con plata para pagarme la defensa. Miren, un ministro de carburos involucrado en una cantinflada, caso 5. Su abogado le cobra $120,000. Va a resultar inocente. Pero tiene que pagar $120,000 por esa ligereza de Contraloría. Entonces, por eso es que sale después lo del vicepresidente, ¿no? Porque siempre fue, o sea, usted dirá, pero hace 2 años se lo viene criticando, acusando, porque ya sabían que iba a ser candidato a presidente o vicepresidente, era simple politiquería. Y cualquier cosa que pasaba en los sectores estratégicos era culpa de Jorge Glass. Pero era cosa totalmente falta de seriedad. En realidad remeten con reciedumbre de forma recia contra Jorge Glass después de que se detiene al tío. ¿Okay? Porque recién al final aparece eso. Y sobre la primera pregunta, yo jamás voy a decir que se gasta plata cuando se consulta al pueblo ecuatoriano o al pueblo en general. Claro, siempre va a ser más barato una dictadura, pero sí molesta, ¿ya?, que se haga esto por pura politiquería, manipulando, cuando fue una propuesta de la oposición y cuando se habla de austeridad.
O sea, si fuera indispensable, si fuera una... Como yo en el 2006, yo ofrecí una asamblea constituyente. Me quisieron boicotear todos los poderes políticos. No teníamos un solo diputado. El Congreso ese entonces boicoteaba la consulta popular para la asamblea constituyente. Perdón, la asamblea constituyente. Entonces llamé a consulta popular. Y eso cuesta. Pero era necesario y era lo que había ofrecido. Aquí el que ofreció fue Lazo. Él dice mi consulta. Ya estamos en austeridad. Entonces, eso es lo que molesta. Pero cuidado, jamás voy a decir, como la democracia es muy cara, entonces no se consulte el pueblo ecuatoriano. Que se consulte pero con honestidad, con transparencia, con pertinencia. Damos por terminado este conversatorio de medios. Agradecemos su presencia. Mira, tuve un lazo lindo, me di cuenta, ya me estoy hablando de resiedumbre, dice resiedumbre. Ya sabía que estaba mal dicha la palabra. Ok. Bueno, gracias a todos, ¿no?